Bien, central de informaciones de RPP Noticias, y durante esta época de verano y en algunos momentos del año tenemos problemas con el suministro de agua. Es claro que, por ejemplo, en la capital no llega a todos en general el servicio, entonces hay una serie de quejas y sobre todo, ¿no es cierto?, llamadas a RPP para poder atender esta situación, que en el caso de Lima es atendido por Sedapal, pero en provincias, por ejemplo, la cosa es un poco más complicada porque hay empresas que son reguladas por las propias municipalidades. Y estamos aquí ya con el señor José Patiño, gerente de usuarios de SUNAS, este organismo que se encarga de regular a las empresas que prestan el servicio. ¿Cómo están? Bienvenido a RPP. Muchas gracias por la invitación, buen día. Bien, bueno, SUNAS tiene un importante trabajo, pero a veces no conocemos de qué se trata, obviamente, SUNAS, y eso es que hay que explicárselo a la gente para que sepa exactamente a dónde quejarse si es que tiene un mal servicio. Exactamente, bueno, SUNAS tiene a su cargo la supervisión y fiscalización de 50 empresas de agua a nivel nacional. Una de ellas, evidentemente, es Sedapal, la más conocida, la que tiene la mayor cantidad de usuarios. Estamos aproximadamente hablando de 9 millones de usuarios en Lima. A nivel nacional, las 49 empresas restantes atacan básicamente el ámbito urbano, ¿ok? Y las empresas de agua, bajo nuestra supervisión, no están atendiendo la parte rural por un tema de competencia legal. Quienes administran la parte rural son, evidentemente, municipios y los niveles de gobierno que atienden en la parte rural. Entonces, nuestro ámbito de regulación va estrictamente a la parte urbana. ¿Y qué fiscalizamos? Uno es la parte del cumplimiento de las obligaciones tanto de la empresa como de los usuarios. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la empresa, por ejemplo, y lo hemos sentido a finales del año pasado y al principio de este, tiene restricciones del servicio, es decir, si usted firma un contrato con Sedapal para que le dé 24 horas de agua al día, pues le debe de dar 24 horas de agua al día. Claro, porque por eso paga uno. Efectivamente. Entonces, cuando la empresa le dice, ok, por una serie de restricciones en materia de escasez hídrica, evidentemente en época de lluvias no llueve, le digo, señor usuario, ya no voy a dar 24 horas, voy a hacer un plan de contingencia que me permita darle solamente 8, pues esas 8 horas también deben ser efectivamente cumplidas. ¿Qué pasa si una empresa de agua no cumple lo que promete? Ahí SUNAS interviene y pide explicaciones de por qué la empresa de agua no está cumpliendo en atender al usuario, y si estas explicaciones no tienen la suficiencia técnica o los argumentos técnicos del caso, aplica lo que se llama el reglamento de sanciones y una multa que va acorde al daño ocasionado a los usuarios, ¿no? Claro, porque, bueno, todo servicio obviamente genera cierto problema para el usuario final si es que se ve afectado directamente, ¿no? Lo pasa en la telefonía, pasa en la electricidad, pasa en el agua también, ¿no? Efectivamente. Y además uno paga un servicio y la empresa obviamente que está obligada a dárselo de la mejor manera. ¿Qué han encontrado ustedes, por ejemplo, en la capital? Porque como usted decía, bueno, hemos tenido problemas y se ha denunciado aquí a través de RPP, por ejemplo, en Comas, en Independencia, en los conos básicamente, no necesariamente en el casco urbano de la ciudad capital, sino en los conos. En la parte norte, por ejemplo, el tema radica en la demora en las lluvias en la cuenca del río Chillón. Acordémonos que la planta que abastece al cono norte es una planta que produce 1 metro cúbico por segundo. No ha habido la suficiente agua por retraso de lluvias. Ya Senami nos está anunciando que las lluvias progresivamente se están activando y eso va a permitir nuevamente restablecer el servicio en la parte norte. En la parte sur es un poco, el tema es mucho más estructural. Como la población es flotante en estos meses de verano, evidentemente la demanda por agua aumenta. Claro. Entonces, la zona sur, que es distinta al tema de la parte norte, se abastece solamente por pozos. O sea, es agua subterránea, no es agua que se trasvasa de la parte occidental. Entonces, por eso el programa de restricciones es mucho más severo. Zonas como Lurín, por ejemplo, tienen agua 3 horas interdiario. Entonces ahí los mecanismos de plan de contingencia Sedapal tienen que atacar el saldo, es decir, las horas que no se están dando agua o sectores que no reciben agua con caminos cisterna. Entonces el plan de contingencia que es aplicado por Sedapal también tiene que ser supervisado por SUNAS para hacer que esa agua, esas familias que no tienen agua, las tengan al menos en las horas que
Sedapal ha prometido. Claro, en el sur el problema es otro porque la gente migra normalmente hacia los balnearios y se incrementa el número de personas. Y ahí es ¿cierto? un punto interesante porque ya el gobierno ha concesionado las obras para la parte sur. Se va por primera vez en el Perú desalinizar el agua para consumo humano. Qué interesante. Hace poco por inversión adjudicó ya el contrato de concesión. Lima va a tener su primera planta desaladora, como nosotros llamamos, en 2 años, que va a permitir dar agua ya al 100% de cobertura en la zona sur, ¿no? Eso es aprovechar el agua del mar. Exactamente. ¿Cierto, no? Lo que se hace normalmente en ciudades donde es bastante complejo que el agua potable llegue a través de ríos, sobre todo aquellas que están cerca de las costas. Efectivamente, ahora resulta más costoso trasvasar el agua de la parte occidental a la parte de la costa y por eso ya las técnicas de desalación se han abaratado y ahora permite contar con ese servicio. Ese es un importante avance por parte del gobierno. Sin embargo, lo que nos llama a nosotros a preocupación es el tema del cono norte, porque los conos son las de mayor, ¿no es cierto?, cantidad de habitantes. San Juan del Lurigancho, que es cono oeste, cono norte, ¿no es cierto? Y ahí como que a veces los planes de contingencia no son tomados a bien o no se cumplen directamente. ¿Qué pasó en Comas específicamente? ¿Sedapal cumplió o no cumplió con lo que prometió? Bueno, hay un proceso administrativo sancionador ahora ya abierto por SUNAS para esos casos. La empresa está en fase de justificar el por qué las denuncias se establecían, no solamente ante SUNAS, sino también ante ustedes, por incumplimiento. Así que estamos en fase de descargos y vamos a ver qué dice. Ellos aducen que se rompió una válvula de presión y por eso se cayó el sistema de abastecimiento, la presión. Entonces estamos en el tema de análisis. Pero ahí lo importante es que ya hay un proyecto que va a permitir ya no simplemente depender de las lluvias de la parte del Chillón, sino también de lo que es la parte de la cuenca de Rímac. Entonces hay un ramal que se llama el ramal norte que va a permitir usar las aguas que ya se potabilizan en la Tarjea y en la planta nueva de Huachipa y va a permitir trasvasar justamente cuando haya problemas en la parte norte, en la parte del Chillón, darle agua y no tener estos problemas que estamos verificando ahora. Claro, ¿no? yo en algún momento llegué a conversar con alguien, por ejemplo, de Sedapal y decían que, por ejemplo, teníamos algunos problemas en la capital donde el tema de las tuberías ya está desbordando porque han envejecido demasiado. Sí, es otro problema. El proceso de cambio como que no ha sido el más adecuado hasta este momento, por eso es que se presentan problemas, por ejemplo, cuando se dice que se ha roto una válvula, ¿no? Que ya es reiterativo además. Sí, efectivamente, el tema de mantenimiento y el tema de renovación de redes es un tema también importante. Ya el gobierno ha anunciado un ambicioso plan de inversiones de más de 9.000 millones de soles para Lima. Creo que ahora, lo importante es que Sedapal cumpla con ese plan de inversiones. Entonces, anualmente Sedapal tiene un plan de inversiones que alcanza los 450 millones de soles al año. Si estamos hablando de un quinquenio que va a invertir 9.000 millones, ahí vamos a ver la capacidad de gasto de inversión que va a tener Sedapal si es que va a cumplir este plan de inversiones. Pero acá lo importante es la decisión política ya del gobierno de renovar redes y esperemos que haga lo mismo también en el resto del país. Sí, a eso iba, porque normalmente somos centralistas, esa es la mala costumbre que tenemos, nos enfocamos directamente a Lima, pero Lima tiene obviamente su propio presupuesto y es de más fácil atención. En cambio, en el sector rural, en las provincias es más complicado por obviamente... ¿no es cierto?, los costos, que no son baratos. ¿Qué está pasando en Ica? Nos han llamado aquí a la plataforma de comunicaciones y nos han dicho, no tenemos agua hace 4 días. Y esto nos está complicando. Ica es una ciudad además que ha sufrido, ¿no es cierto? El sur chico, sufre. Por el tema no solamente del clima, sino por el tema de que sufrió un terremoto y que se vio completamente devastado. ¿Qué está pasando con Ica? Ica, sí, hemos también estado monitoreando el tema de Ica. Lo que ha pasado es que, Ica, la región Ica se abastece estrictamente de aguas subterráneas. No es como acá que hay un trasvase que nos permite captar el agua y luego regularla. No, allá se depende estrictamente del agua subterránea. Entonces, lo que ha pasado en los últimos 10 años es que el tema del agua a nivel subterráneo ha sufrido una mayor demanda. ¿A qué me refiero? Todo el mundo habla del boom agroexportador. Efectivamente. Claro, bueno, esa zona es importante. Entonces, por eso, ¿no? ¿de dónde sacan el agua los agricultores? También de la misma napa freática. Entonces, claro, ha habido una excesiva demanda por el recurso hídrico, no se han hecho las obras de trasvase, que años en la región Ica espera.
trasvasar agua de la región Huancavelica a la parte de Ica, y eso está afectando también los niveles de estrés hídrico en la cuenca. Entonces, lo que ha pasado ahora y lo que ha reportado la reportera de RPP en Ica es que efectivamente uno de los 21 pozos de agua que tiene Ica se malogró la válvula, la bomba que permite extraer el agua de más o menos 40 metros a nivel de profundidad, y eso ha hecho que ha habido una restricción, no en todo Ica, eso es bueno precisarlo. Son en 5 urbanizaciones de la región, más o menos son a los afectados unos 2.000 pobladores de un total de 120.000. Entonces, ya esta madrugada, Mapica, que es la empresa de agua municipal de Ica, ya arregló la bomba y ya Ica, este sector de Ica ya tiene agua a partir de esta mañana, ¿no? Es decir, que la solución ha sido inmediata. Bueno, ha demorado desde el sábado que ocurrió el tema de la, Claro. de la falla en la bomba. El pozo, el reservorio que abastece se ha tenido que regularlo para que la gente no se quede sin agua. Es por eso que ha habido una baja en la presión y una escasez que se ha ido complementando con el abastecimiento a través de un camión cisterna en la zona. Sí, se ha estado ayudando a la gente. Efectivamente, sí. Porque han pasado 4 días. Sí. Ha sido sábado. Y hoy día en la mañana, martes. esta madrugada por fin se ha logrado. ¿No es mucho el tiempo que se espera para solucionar este tipo de problemas? Es que también la complejidad de tener los repuestos para las bombas. O sea, no es un repuesto muy utilizado. La empresa tiene que también tener los recursos necesarios. Y eso hace... Acá lo importante es asegurar que la población que esté afectada por este tipo de problemas, que son a veces rutinarios, tenga un plan de contingencia que le permita no quedarse sin agua al menos un día, que es lo que usualmente nosotros exigimos a las empresas de agua, ¿no? Bien, señor Patiño, vamos a estar en contacto directo, al menos durante toda esta temporada, donde el sol arrecia y donde se presentan este tipo de cortes de agua, ¿no? Y esperemos además que se incremente el caudal de los ríos principales de nuestro país, porque las lluvias están al interior, ¿no? Y un llamado también importante a que la gente aprenda a racionalizar el recurso. Cuesta muchísima plata hacer los trasvases de agua, que se apale, potabilice, que lleve a las casas. Entonces, ahora estamos a puertas del mes de carnavales. Peor todavía. Entonces, por favor, le pedimos también al usuario que no derroche el agua es un recurso escaso. En Ica, por ejemplo, los problemas también es por falta de educación sanitaria. En Ica no hay micromedidores, entonces la gente paga una tarifa flat. Entonces puede usar la cantidad de agua que desee pagando lo mismo. Entonces ahí también estamos exigiendo a la empresa de Mapica que haga un plan de colocación de micromedidores para que la gente también sepa cuánto es lo que gasta y cuánto es lo que tiene que pagar. Bueno, eso pasa por básicamente cultura. La gente no está, digámoslo así, atendiendo este tipo de llamado de las autoridades y surgen este tipo de problemas. Ahora usted hacía hincapié al tema de los carnavales. Se dicen muchas cosas, se recomiendan muchas cosas, pero finalmente depende del usuario, ¿no? Que atienda, obviamente, las recomendaciones de las autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, estábamos conversando con el señor Patiño de SUNAS, entonces con estos importantes temas de lo que significa el corte de aguas y las sanciones que se aplican, y vamos de inmediato a continuar aquí en la central de informaciones con los problemas en el CETAME. Esta mañana un equipo de RPP Noticias retornó a los exteriores de CETAME, en donde decenas de taxistas hacen largas colas desde la madrugada de ayer.